7 de la mañana, 6 minutos. Vamos en vivo con más noticias Caracol del momento. Nuestros periodistas están listos en el país y comenzamos con la historia de varias personas que permanecen separadas de sus seres queridos porque así se lo pidió una iglesia en la costa atlántica. Uno de esos casos es el de una mujer que dejó su trabajo, a su esposo y a sus hijos. Margarita Ariza nos tiene más de esta historia. Margarita. Así es, Juan Diego. Noticias Caracol conoció la historia de un hombre que asegura que fue abandonado por su esposa, de cuya unión hay 2 hijos. Ella pertenece a la misma comunidad religiosa y él asegura que aún permanece encerrada en una vivienda aquí en el municipio de Galapa, donde nos encontramos con otros miembros de su familia, confiando en la promesa del pastor sobre la llegada de Jesucristo a la tierra por segunda vez. En el municipio de Sabana Larga, en el corregimiento de Isabel López, la totalidad de los feligreses abandonaron la casa iglesia con el acompañamiento de las autoridades. Esta es la historia. Eric Lucheta es un comerciante de Barranquilla y asegura que su esposa comenzó a tener comportamientos extraños desde que uno de sus hermanos la invitó a un culto religioso. Ya no era la misma persona de antes, ya no hablaba con nosotros como antes y prácticamente se fue apartando de nosotros, se apartó de la familia, del papá, la mamá, los tíos, las tías. Cuenta que a las pocas semanas su esposa tomó decisiones drásticas e inexplicables. A raíz de eso mi esposa abandonó su hogar, me abandonó a mí, a su esposo, a sus hijos, 2 hijos que tenemos en unión. La hizo renunciar del trabajo, perdió 20 años que tenía la empresa laborando. La esposa de Eric pertenece a la iglesia evangélica Berea, la misma que hace unos días encendió las alarmas en el corregimiento de Isabel López, en jurisdicción de Sabana Larga Atlántico, tras anunciar que el pasado 28 de enero regresaba el Mesías. Empezaron a regalar ciertas pertenencias para esperar la venida de Dios, de Jesucristo, que dicen ellos. El gran día pasó y se quedaron esperando la resurrección de los muertos y la llegada de Jesucristo. Sin embargo, los feligreses continúan confinados y sus familias preocupadas y con problemas. Desde ese día del 28 de enero no sé nada de ella, no sé cómo está, si come, si no come, no sé nada de su vida. A mí me ha dado duro porque yo tengo a mis hijos a cargo ahora mismo. Las distintas sedes de la iglesia en Barranquilla y algunos municipios del Atlántico permanecen cerradas y no se ve ni el pastor ni los feligreses. Consultamos a Fabián Cárdenas, quien es psicólogo clínico y forense, sobre el comportamiento de estas personas. Se atribuyen unos ciertos comportamientos donde captan a estas personas y a través del afán de buscar una famosa salvación, empiezan a inducirla, empiezan a generar algún tipo de presión psicológica, algunas conductas muy características de personas que tienen alguna psicopatía o sociopatía, ¿verdad? Que pueden ser impredecibles. Sin embargo, algunos vecinos de la iglesia en Isabel López defienden las creencias de estos feligreses. Hay que respetar sus decisiones, su religión. ¿Por qué? Estamos en un país democrático, libre de expresión, y ellos pueden adorar al ser que sea. El psicólogo señaló que los integrantes de esta iglesia deben ser sometidos a un proceso profesional de atención y acompañamiento. Estas personas tienen que entrar a un proceso de tratamiento psicológico, de acompañamiento, de mirar realmente cuáles son esos vacíos por los cuales necesitaban llenar y que de alguna manera creían que la respuesta estaba en esa persona. Así como Eric, varias familias en Atlántico sufren el distanciamiento de sus seres queridos que decidieron de golpe cambiar de vida por una creencia o religión que para muchos sigue siendo un misterio. El secretario de Gobierno del municipio de Sabana Larga dice que en un vehículo transportaron hasta Barranquilla a 9 miembros de esta comunidad que aseguraron que se iban a quedar en una casa que les había ofrecido el pastor mientras pasaba todo esto. Otra persona permanece hospitalizada en una clínica de Barranquilla con problemas psiquiátricos y otra que estaba en similares condiciones no aceptó pues la ayuda ni de los médicos ni de las autoridades que siguen pendientes de esta situación. Desde el municipio de Galapa, Margarita Ariza, Noticias Caracol.